Desactivando el peligro, la policía en una carrera contra el tiempo. Sombras en la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión cuando el oficial Ricardo Martínez y la detective Isabel Soto entraron en la sala de reuniones. Les asignaron un caso que parecía ordinario al principio, pero las muertes inexplicables de varias personas arrojaron sombras sobre la investigación. La información era escasa, pero algo llamó la atención de los oficiales. Todas las víctimas estaban vinculadas a un experimento científico secreto. Ricardo, un veterano con una mirada aguda y experiencia en casos complicados, estudió las fotos de las escenas del crimen dispersas por la mesa. Isabel, una detective astuta con un instinto natural para las conexiones, hojeó los informes forenses. En silencio, intercambiaron miradas que revelaban la sospecha compartida de que este caso iba a ser diferente. El comienzo de su investigación los llevó a las instalaciones donde se llevó a cabo el misterioso experimento. A medida que indagaban, se encontraron con la resistencia de las autoridades locales, que parecían ansiosas por enterrar el caso. Ricardo y Isabel se sumergieron en un mundo de secretos y conspiraciones, donde cada respuesta parecía abrir la puerta a más preguntas. La conexión entre las víctimas y el experimento clandestino se volvía cada vez más evidente. Las sombras se cernían sobre ellos mientras se enfrentaban a muros de silencio y barreras burocráticas. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales se dieran cuenta de que estaban persiguiendo algo que trascendía las fronteras de lo convencional. La clave para desentrañar el misterio estaba en los archivos sellados que las autoridades se resistían a revelar. Determinados a descubrir la verdad, Ricardo y Isabel recurrieron a métodos fuera de los límites legales. Arriesgándose a represalias, infiltraron las oficinas gubernamentales y desenterraron documentos que arrojaron luz sobre la magnitud del experimento. A medida que avanzaban, los oficiales se dieron cuenta de que no solo estaban lidiando con una conspiración a nivel local, sino que estaban en el centro de algo mucho más grande. Las corporaciones multinacionales y científicos corruptos emergieron como los hilos ocultos que tejían la red de engaños y manipulación. El experimento mortal, como lo llamaron, no era simplemente un proyecto científico oscuro, era una amenaza a escala global. La tensión entre Ricardo y Isabel creció a medida que la conspiración se revelaba ante ellos. Se vieron obligados a cuestionar la integridad de sus propios colegas y superiores, sin estar seguros de quién podía confiar. Los riesgos aumentaron exponencialmente cuando los conspiradores se dieron cuenta de que su secreto estaba en peligro. El capítulo culminó en un enfrentamiento clandestino en el que los oficiales fueron atacados por agentes desconocidos mientras investigaban un laboratorio abandonado vinculado al experimento. Atrapados en un fuego cruzado, Ricardo y Isabel lucharon por sus vidas mientras intentaban descifrar la verdad detrás de las sombras que oscurecían el experimento mortal. El cliffhanger dejó a los lectores con la promesa de revelaciones impactantes en el próximo capítulo, donde los oficiales se embarcarían en una búsqueda más peligrosa y desafiante para detener la conspiración antes de que sus consecuencias se extendieran más allá de su alcance. Tras la pista equivocada. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante cuando Ricardo Martínez y Isabel Soto, aún afectados por los eventos del capítulo anterior, se aventuraron en la dirección señalada por sus investigaciones. El nombre del científico renegado, el Dr. Daniel Morales, resonaba en sus mentes mientras avanzaban hacia el lugar donde se suponía que encontrarían respuestas sobre el experimento mortal. El laboratorio del Dr. Morales, oculto en las afueras de la ciudad, estaba envuelto en sombras y silencio. La tensión en el aire aumentaba a medida que los oficiales se acercaban a la entrada. Las luces intermitentes de la ciudad iluminaban débilmente el camino, pero el laboratorio parecía un lugar donde la luz no estaba destinada a entrar. Al ingresar al laboratorio, la escena era desoladora. Equipos científicos destrozados, papeles esparcidos y la ausencia de cualquier rastro del Dr. Morales indicaban que alguien más había llegado antes que ellos. El saqueo del laboratorio no dejaba dudas de que había alguien más interesado en ocultar la verdad detrás del experimento mortal. Ricardo, con su experiencia en situaciones difíciles, examinó los restos del laboratorio en busca de pistas. Isabel, con su intuición aguda, revisó los archivos electrónicos y los documentos que quedaron atrás. Juntos, intentaron reconstruir el rompecabezas que el saqueo había dejado atrás. A medida que avanzaban en su investigación, los oficiales encontraron un mensaje cifrado entre los archivos del Dr. Morales. Era una advertencia críptica sobre la peligrosidad del experimento y la necesidad de detenerlo a toda costa. Pero, para su desconcierto, no revelaba la ubicación actual del científico renegado. La presión para abandonar la investigación aumentó cuando los oficiales fueron amenazados por figuras misteriosas que parecían surgir de las sombras.
Mensajes anónimos, llamadas telefónicas intimidantes y la sensación constante de ser observados hicieron que Ricardo y Isabel dudaran de sus propias decisiones. Pero la sed de verdad y justicia los impulsó a seguir adelante. La búsqueda del Dr. Morales se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los oficiales viajaron a través de la ciudad, siguiendo pistas fragmentarias y buscando aliados entre aquellos dispuestos a desafiar a las sombras que se cernían sobre el experimento mortal. Cada callejón oscuro y cada rincón olvidado de la ciudad parecían contener un fragmento crucial de la verdad. En su desesperación por encontrar al científico renegado, los oficiales se encontraron con una red de resistencia formada por aquellos que habían escapado de la influencia de las figuras misteriosas. Entre ellos, una hacker experta llamada Valeria se unió a la causa, proporcionando acceso a información crítica y ayudando a eludir la vigilancia constante. Con la alianza inesperada, Ricardo e Isabel intensificaron sus esfuerzos para descubrir el paradero del Dr. Morales y desentrañar el propósito detrás del experimento mortal. Mientras enfrentaban peligros constantes y desafíos que amenazaban con detenerlos, los oficiales se dieron cuenta de que la clave para detener la conspiración estaba oculta en la mente del científico renegado, y debían encontrarlo antes de que las sombras los engulleran por completo. Alianzas inesperadas. El bullicio de la ciudad resonaba en los oídos de Ricardo Martínez y Isabel Soto mientras seguían las coordenadas proporcionadas por el informante anónimo. Se dirigían a un lugar clandestino, un refugio donde los científicos disidentes se reunían para resistir la oscura conspiración que envolvía al experimento mortal. La desconfianza y la incertidumbre llenaban el aire mientras los oficiales se acercaban al lugar desconocido. Al llegar al refugio, una puerta discreta en un callejón apartado, los oficiales fueron recibidos con miradas cautelosas de aquellos que se encontraban en el interior. Científicos que, en un tiempo, trabajaron para las corporaciones poderosas detrás del experimento mortal, ahora estaban decididos a exponer la verdad y detener la amenaza que habían ayudado a crear. El líder del grupo, la doctora Elena Ramos, una brillante científica con una historia de redención, se acercó a Ricardo y Isabel. Las primeras conversaciones fueron tensas, marcadas por la desconfianza mutua, pero a medida que las historias se compartieron y se revelaron las piezas del rompecabezas, se forjó una alianza improbable. La doctora Ramos explicó cómo había descubierto la verdad detrás de las intenciones corruptas de las corporaciones y había decidido rebelarse. Su conocimiento interno del experimento mortal y la red de conspiración proporcionó a los oficiales una visión valiosa y reveladora. Juntos, trazaron un plan para exponer la verdad al mundo y detener la amenaza inminente. La alianza planteó desafíos significativos. Los científicos disidentes vivían con la constante amenaza de ser descubiertos, y las corporaciones harían cualquier cosa para proteger sus oscuros secretos. Ricardo e Isabel, junto con la doctora Ramos y su grupo, se embarcaron en una serie de operaciones encubiertas para recopilar pruebas irrefutables. La lucha contra las corporaciones se intensificó cuando los oficiales y los científicos descubrieron la magnitud del alcance de la conspiración. Tecnología avanzada, chantajes y manipulación de la opinión pública se convirtieron en armas en manos de sus enemigos. La batalla se libró no solo en las sombras, sino también en la arena pública, donde la verdad y la mentira se mezclaban en una danza peligrosa. Durante este tiempo, las relaciones se forjaron entre los miembros de la alianza. El hacker Valeria demostró ser una pieza clave, desentrañando las defensas cibernéticas de las corporaciones y revelando información crucial. La química entre Ricardo e Isabel, la doctora Ramos y los demás científicos generó una fuerza colectiva que desafiaba la maquinaria corrupta. Con cada victoria pequeña, la alianza ganaba terreno, pero también enfrentaba pérdidas significativas. Miembros del grupo desaparecían misteriosamente, y la sensación de que la traición estaba siempre presente los mantenía alerta. Sin embargo, la determinación de exponer la verdad y detener el experimento mortal era un motor que impulsaba a todos. El capítulo concluyó con la alianza en la cuerda floja, enfrentando una amenaza inminente que pondría a prueba la fortaleza de sus lazos y la viabilidad de sus esfuerzos. Mientras las sombras se cerraban sobre ellos, Ricardo, Isabel y sus nuevos aliados se prepararon para el próximo acto en esta lucha desesperada por la verdad y la justicia. El reloj de arena. El tiempo se volvió un enemigo implacable para Ricardo Martínez y Isabel Soto. Con la alianza consolidada, se sumergieron en la búsqueda de respuestas sobre la sustancia peligrosa en el centro del experimento mortal. Los científicos disidentes, liderados por la doctora Elena Ramos, compartieron sus conocimientos y revelaron la verdadera naturaleza del compuesto que amenazaba con alterar la realidad misma. La sustancia, apodada arena temporal por los científicos, tenía propiedades inimaginables.
Su capacidad para manipular el tiempo y el espacio la convertía en una arma potencialmente devastadora. A medida que los oficiales se adentraban en los detalles de su creación y aplicación, el vértigo de la amenaza que representaba se volvía más palpable. El laboratorio clandestino donde se desarrolló la arena temporal se convirtió en el próximo objetivo de los oficiales y la Alianza. Sabiendo que cada segundo contaba, se dirigieron hacia el lugar señalado por las pistas recopiladas. Pero las sombras que los acechaban se volvieron más densas, y los agentes de las corporaciones corruptas estaban decididos a detenerlos. La infiltración del laboratorio fue una misión llena de peligros. Las defensas de alta tecnología y los guardias entrenados por las corporaciones crearon obstáculos aparentemente insuperables. Sin embargo, la habilidad de Valeria para sortear sistemas de seguridad y la experiencia táctica de Ricardo e Isabel demostraron ser armas formidables. En el corazón del laboratorio, descubrieron la verdad aterradora: la arena temporal estaba siendo preparada para su liberación a escala global. Los científicos corruptos planeaban usarla como una herramienta de control total, manipulando eventos y realidades según sus deseos. Con cada paso que daban, el reloj de arena se agotaba, y la amenaza de una catástrofe inminente se cernía sobre ellos. La confrontación se volvió más intensa cuando los oficiales se enfrentaron cara a cara con los líderes de las corporaciones. El juego del gato y el ratón se convirtió en una batalla desesperada por el control del compuesto letal. La moral de los oficiales se puso a prueba mientras se enfrentaban a decisiones difíciles y a la posibilidad de sacrificios personales para detener la amenaza. Ricardo y Isabel se encontraron a sí mismos lidiando no solo con enemigos externos, sino también con sus propios miedos. La responsabilidad de salvar al mundo pesaba sobre sus hombros, y cada elección tenía consecuencias significativas. La tensión emocional se entrelazaba con la lucha física mientras avanzaban hacia la confrontación final. Revelaciones oscurecidas. Después de la frenética batalla en el laboratorio donde la arena temporal estaba a punto de ser liberada, Ricardo Martínez y Isabel Soto se encontraban exhaustos pero decididos. A medida que la neblina de la confrontación se disipaba, una verdad más oscura se revelaba ante ellos: el experimento mortal no era simplemente un proyecto científico, sino un plan maestro elaborado por una élite global con intenciones inimaginables. Ricardo e Isabel, junto con la doctora Elena Ramos y Valeria, se retiraron a un lugar seguro para revisar la información que habían obtenido durante la misión. Los documentos descifrados y las conversaciones con científicos disidentes habían revelado el alcance de la conspiración. Una élite poderosa y sin rostro estaba detrás del experimento, buscando controlar no solo la sustancia peligrosa, sino también la realidad misma. La revelación dejó a los oficiales en estado de shock. La magnitud de la amenaza superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. La élite global, compuesta por figuras influyentes en la política, los negocios y la ciencia, tenía la intención de manipular la percepción pública y alterar eventos a su favor. La realidad se desdibujaría según sus deseos, y el mundo estaría a merced de sus agendas ocultas. La alianza entre los oficiales, la doctora Ramos y Valeria, se fortaleció en la adversidad. Juntos, trazaron un plan para exponer la conspiración ante el mundo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, las sombras de la élite se cernían sobre ellos, y la traición amenazaba con socavar sus esfuerzos. En su búsqueda de evidencia irrefutable, los oficiales se sumergieron en la red de conspiración. Descubrieron reuniones secretas, intercambios encubiertos y una red de complicidad que se extendía por todo el globo. Cada paso que daban era vigilado de cerca por los agentes de la élite, que estaban dispuestos a proteger sus oscuros secretos a cualquier costo. Traiciones inesperadas surgieron dentro de la alianza, y los oficiales se encontraron luchando contra enemigos invisibles. La confianza se volvió un bien escaso, pero la necesidad de exponer la verdad superaba las desconfianzas personales. Ricardo e Isabel, armados con valentía y determinación, lideraron la carga contra la élite global. La batalla se libró no solo en el mundo físico, sino también en el ámbito digital. Valeria utilizó sus habilidades como hacker para infiltrarse en los sistemas de comunicación de la élite, revelando correos electrónicos, transcripciones de llamadas y documentos clasificados. Cada revelación arrojaba luz sobre la oscura maquinaria que buscaba controlar la realidad. Enfrentándose a desafíos aparentemente insuperables, los oficiales se embarcaron en una persecución global. Desde las calles de la ciudad hasta las salas de juntas de corporaciones multimillonarias, cada pista los acercaba más al corazón de la conspiración. Pero con cada paso, la élite global intensificaba sus esfuerzos para detenerlos. La narrativa del capítulo se volvió un juego de ajedrez,
con los oficiales y sus aliados haciendo movimientos estratégicos para exponer la verdad y desbaratar los planes de la élite. Mientras se enfrentaban a amenazas físicas y cibernéticas, Ricardo e Isabel se encontraron a sí mismos cuestionando la naturaleza de la realidad misma y la fragilidad de la verdad en un mundo donde la percepción podía ser manipulada. Carrera contra el apocalipsis. La ubicación central del experimento mortal se reveló en un rincón oscuro y olvidado, alejado de las miradas indiscretas. Ricardo Martínez y Isabel Soto, armados con la verdad y el coraje acumulado a lo largo de su ardua investigación, se prepararon para enfrentar el epicentro de la conspiración que amenazaba con desencadenar el caos a escala global. El camino hacia la guarida de los conspiradores estaba lleno de obstáculos. La élite global había movilizado a un ejército de secuaces dispuestos a defender sus oscuros secretos hasta la muerte. La tensión en el aire era palpable mientras los oficiales se acercaban al epicentro de la amenaza que había perseguido sus pesadillas desde el principio. Con la ayuda de aliados inesperados que se unieron a su causa, los oficiales se abrieron paso a través de pasillos oscuros y cámaras de seguridad. Valeria, con sus habilidades informáticas, desactivó los sistemas de seguridad, proporcionando una ventana de oportunidad para infiltrarse en el corazón de la conspiración. A medida que se adentraban en la guarida, descubrieron laboratorios secretos donde la arena temporal se preparaba para su despliegue final. Experimentos grotescos y tecnología avanzada adornaban las instalaciones, revelando la magnitud de la oscura ambición de la élite global. El tiempo no estaba de su lado, y cada segundo que pasaba acercaba al mundo al precipicio del apocalipsis. El enfrentamiento final estaba a la vuelta de la esquina. Ricardo e Isabel se encontraron cara a cara con los líderes de la élite, rostros que representaban el poder corporativo y la corrupción desenfrenada. Las palabras se convirtieron en armas mientras intentaban negociar, pero la élite estaba decidida a proteger sus intereses a cualquier costo. La batalla estalló en un caos frenético. La tecnología avanzada chocó con la destreza táctica de los oficiales y la habilidad de sus aliados. La lucha no solo se libraba en el plano físico, sino también en el moral, ya que Ricardo e Isabel se vieron obligados a enfrentar decisiones difíciles que pondrían a prueba sus límites éticos y su determinación. El tiempo corría como un río desbocado. La cuenta regresiva para la activación de la arena temporal se aceleraba, y los oficiales se dieron cuenta de que necesitaban desactivar el dispositivo central antes de que fuera demasiado tarde. Cada rincón de la guarida se volvió una carrera contra el apocalipsis, con la esperanza de detener la amenaza inminente. En el clímax de la batalla, un aliado inesperado, un científico que había trabajado en el desarrollo de la arena temporal pero que se había redimido, se unió a los oficiales. Con conocimientos internos cruciales, guió a Ricardo e Isabel hacia el corazón del dispositivo mientras enfrentaban la resistencia feroz de los secuaces. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando los oficiales llegaron al núcleo del experimento mortal. La tensión en el aire era palpable mientras intentaban desactivar el dispositivo y detener la liberación de la arena temporal. El sacrificio personal se convirtió en una posibilidad inminente, y las preguntas sobre la ética científica, el poder corporativo y la capacidad de los individuos para cambiar el curso del destino alcanzaron su punto álgido. Con un acto audaz y determinado, los oficiales lograron desactivar el dispositivo justo en el último segundo. La guarida de los conspiradores quedó sumida en el silencio mientras la amenaza inminente se disipaba. El mundo, al borde del precipicio, había sido salvado por el coraje y la perseverancia de unos pocos individuos.